Seguimos en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 2 de junio, en plena temporada ciclónica ya en la República Dominicana. Y hablando de lo que es la temporada ciclónica, ya que dicen los expertos en el área de meteorología que tenemos una temporada ciclónica muy activa, con una cantidad de tormentas que pueden convertirse en ciclones muy fuertes, y eso es complicado para nuestro país, o no para nuestro país, sino para toda la región. Pero la República Dominicana tiene una catástrofe que se aproxima en los próximos días o meses, que pudiéramos decir que es un ciclón batatero, como decían mis abuelos, el ciclón batatero que acaba con todo. Y ese ciclón batatero que acaba con todo, en este caso, vendría siendo el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que el presidente Abinader está buscando cómplices para masacrar al pueblo dominicano con su reforma fiscal. Es increíble, pero Abinader no quiere ser solo para que lo que le espera a este pueblo, ese ciclón batatero que yo he denominado, no digan que ha sido únicamente el presidente Abinader, sino que fue combinado, acordado y pactados con la oposición. Entonces Abinader está buscando cómplices para masacrar al pueblo con sus reforma fiscal. Entonces nosotros siempre hemos sido opuestos a que el líder de la oposición se reúna con el presidente Abinader para acordar cualquier situación que sea en contra del pueblo dominicano, porque la estrategia que se está buscando es que, como Leonel es el líder de la oposición, entonces se reúna con Abinader para entonces hacerle entender al pueblo de que Leonel pactó los problemas y las desgracias que le esperan al pueblo dominicano a raíz del desfifarro de los recursos del Estado que cogiera el presidente Abinader y el PRM en préstamos para invertirlo en una compra abusiva de líderes de la oposición y funcionarios de todos los partidos de la oposición. El gobierno compró una enorme cantidad de funcionarios, de líderes que se vendían como carnicería o carne en la carnicería, pudiéramos decir, no como han dicho muchos, como prostitutas. La prostituta hay que respetarla, y más
hoy que es Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Entonces, después de que el gobierno desfifarró el erario público, ahora compró a todo el mundo, tiene un poder absoluto, tiene todos los senadores, tiene 29 senadores de los 32 que tiene el país, de los 190 diputados que tiene el país, tiene alrededor de 130 o 140, es decir, tiene una mayoría absoluta. Entonces, ahí hay que dejarle el espacio solo al PRM para que aprueben y hagan señores, esto es en vivo, el país en blanco es en vivo, y aunque estamos un poquito agripados, pero esto es en vivo. Entonces, nos disculpan, pero esto es en vivo, el país en blanco está al servicio del pueblo. Pues bien, entonces hay que dejar al presidente Abinader y el PRM que aprueben todos lo que quieran aprobar, y que la oposición únicamente se mantenga vigilante, pendiente y atento a defender los derechos del pueblo dominicano. Esa preocupación que tiene el presidente Abinader y el PRM de reunirse con el líder de la oposición, con Leonel Fernández. El presidente Fernández es un hombre de vasta experiencia, el político con más experiencia de Estado que tiene la República Dominicana, el único dominicano vivo que ha sido presidente en 3 ocasiones en la República Dominicana, y tiene conocimientos y experiencia además. Y nosotros sabemos que el doctor Leonel Fernández no debe de caer en ese error, porque lo que el presidente Abinader está buscando para convertir a Leonel Fernández en un cómplice de todos estos problemas que le vienen a la República Dominicana, y que especialmente esta reforma fiscal del presidente Abinader va a afectar duramente a la clase media y a los más pobres del país. Eso no está en duda. Entonces, ahí estamos mirando a los vehículos, le van a aumentar entre un 30 y un 40% más, y eso es preocupante para aquella clase media que dispone de que puede conseguir un vehículo para trasladarse a su trabajo, a sus diligencias, y esto va a dificultar más. Aquí la canasta familiar, que después de las elecciones han aumentado, esto no se sabe a qué precio va a llegar, porque lo importante es que se le van a aplicar una cantidad de impuestos que lamentablemente no se sabe dónde va a llegar esto. A mí eso no me preocupa mucho, porque aquí una gran cantidad de irresponsables no fueron a votar, y todos aquellos que no fueron a votar son más irresponsables que aquellos que fueron y votaron, incluyendo que aquellos que votaron por el mismo gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM,
y eso van a pagar la consecuencia igual o peor. Entonces, por eso a mí no me preocupa por la situación de que si usted teniendo la posibilidad de salir de este desorden, de este caos, de esta calamidades que vive el pueblo dominicano, y usted no le importó eso, se quedó durmiendo en su casa, esos son sus problemas. Usted no tiene derecho a quejarse ni a reclamar nada, porque usted dejó que otro eligiera por usted. Ese 48% que se quedó durmiendo en su casa, que se quedó en la playa, que no fue a votar, es más irresponsable de la situación que le espera al país que todos aquellos que votaron, incluyendo los que votaron por el mismo presidente Luis Abinader y el PRM. Entonces, lo que le viene a este país es algo preocupante, es algo fuerte, algo grande, por la situación de que esta reforma fiscal no tiene vuelta atrás, y el presidente está dando vuelta y preocupado para encontrar los cómplices para entonces tener una justificación, para querer justificar que la oposición aprobó esto, que la oposición estuvo de acuerdo. No, la oposición la oposición lamentablemente no tiene que aprobar nada de esta reforma fiscal, nada de estos problemas, porque cada vez que el gobierno quería aprobar un préstamo de estos 40,000 millones de dólares que cogió prestado para invertirlo en la campaña, más el dinero del contrato de Aerodón, que también fue un dinero que se renegociaron esos aeropuertos, faltándoles 7 años para el gobierno coger ese dinero e invertirlo en la compra de miembros de otras organizaciones políticas. Él no le preguntó a la oposición que si podía tomar este dinero para comprarles sus miembros que se vendieron como carnes en la carnicería. Entonces, todo aquello que se vendieron como carne en la carnicería, lamentablemente no valen muchas cosas en esta oportunidad. Entonces, como el gobierno no le preguntó a la oposición, con toda esta diablura que estuvieron haciendo, entonces la oposición debe mantenerse tranquila y debe mantenerse aislada únicamente en defensa del pueblo, en defensa de los intereses del pueblo, porque en el caso de Leonel Fernández, que es el jefe de la oposición, no debe involucrarse en esto, porque va a ser el paño de lágrimas de aquellos que llorarán como mujeres los que no supieron defender como hombres el día de estas elecciones. Y eso es algo que llama poderosamente la atención, y él no debe de enfrentar esta situación para convertirse en cómplice con el presidente Abinader. Y eso es algo que la oposición tiene que tenerlo pendiente y tiene que saber que el pueblo necesita de una oposición que sea una oposición confiable, una oposición con credibilidad, una oposición que salga a defender los intereses del pueblo dominicano, porque la situación es dura y difícil la que espera a la República Dominicana
en los próximos meses a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno del 16 de agosto próximo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en expectativa. Aquí no va a ser fácil la situación. Estamos ante un gobierno que se está proyectando igual que el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, en el cual hubo la poblada del 84, que la población se fue de gira o descanso de la Semana Santa, y cuando regresó de la Semana Santa, ese fin de semana largo, se encontró que los productos de primera necesidad habían aumentado entre un 200% y algunos en un 300%, y esa poblada dejó miles de ciudadanos dominicanos muertos, donde el pueblo no aguantó más y tuvo que lanzarse a la calle a protestar, donde el gobierno de Jorge Blanco salió con la seguridad, que en ese caso fueron los guardias, mandaron los guardias a la calle a maltratar a la población que se quejaba de el abuso que había cometido Jorge Blanco de aumentarle los productos de primera necesidad de un 200% y un 300%, y el gobierno les respondió matando una cantidad enorme de ciudadanos, porque con los acuerdos que hizo Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional y la crisis económica que afectó duramente a este gobierno, entonces trajo consigo la famosa poblada del 84, donde miles de ciudadanos fueron muertos por el gobierno. Entonces, lo que le espera a la República Dominicana en este segundo mandato del presidente Luis Abinader aparentemente es algo igual a lo que vivió el pueblo dominicano en el año 84 con Jorge Blanco, en el cual Balaguer volvió una vez más por necesidad, ya siendo un cadáver político, y los malos gobiernos de este PRD, hoy PRM, revivieron a Balaguer. Entonces, la situación que le espera a la República Dominicana en los próximos meses es algo muy similar o parecido a lo que se vivió en el gobierno de Jorge Blanco. Llegando a ser condenado como un gobierno corrupto, de lo más corrupto de la historia, pero en contra de los más desposeídos, que es la misma trayectoria que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Entonces esto es preocupante. Esto es preocupante, y por eso usted ve que en estos momentos, luego de haber concluido las elecciones, el pueblo se ha quedado desorientado. El pueblo se ha quedado en suspenso, esperando qué es lo que va a pasar. Pero en la espera de lo que va a pasar, siguen aumentando los productos de primera necesidad, siguen deteriorándose los servicios públicos, sigue aumentando la tasa cambiaria, donde vemos que ya el dólar se encuentra a 60 por 1. Siguen aumentando los problemas de inseguridad ciudadana, la delincuencia aumenta sin piedad. Seguimos observando cada día más el circulante en la calle es más escaso. Es decir, cada día más
los que viven de la economía informal están pasando más calamidades porque se les hace más difícil conseguir el peso para el sustento de su familia. Y esto es preocupante. Esto es preocupante, pero vemos que los servicios de la energía eléctrica cada vez se van deteriorando más, cada vez hay más grandes cantidades de apagones y no hay a quien reclamarles. En este gobierno no se ha invertido un solo centavo en el sistema eléctrico, pero tampoco vemos mejoría en el sistema de transporte en la República Dominicana, porque va de mal en peor. Y todos estos males que afectan a la República Dominicana, el pueblo que se prepare, porque vienen al doble o al triple de lo que tenemos. Entonces, el gobierno está preocupado porque con esta reforma fiscal que viene en camino, que está en la vuelta de la esquina, como decimos, el pueblo dominicano tendría que lanzarse a la calle y con posibilidad de suceder una poblada como la que produjo Salvador Jorge Blanco en el 1984, donde el gobierno mató miles de ciudadanos dominicanos por protestar contra el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta familiar, y todo eso se ve venir en apenas poco tiempo, y eso es preocupante, muy preocupante. El gobierno ya con todo estos préstamos que ha tomado y que no se ha invertido un centavo en obra para el Estado, que todo esto se ha convertido en gasto y publicidad del gobierno, en compra de funcionarios y otros partidos. Y esto es preocupante porque ahora el gobierno quiere buscar dinero a como dé lugar, porque necesita dinero para poder seguir administrando el Estado, pero todo esto a través de la costilla de la clase media y la clase más desposeída, porque no es verdad que el gobierno va a enfrentar a estos grandes empresarios Perdón, es que seguimos agripados y esto es en vivo. Pues bien, no es verdad que el gobierno va a enfrentar estos grandes empresarios de la oligarquía, que en su gran mayoría no pagan impuestos, para ponerlo a pagar. No, eso no va a suceder, porque tenemos un gobierno de oligarquía y lo que menos le interesa es que la clase más desposeída pueda sobrevivir. Y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces, este tipo de gobiernos, que son gobiernos de oligarquía, los pueblos son quienes tienen la culpa. Y por eso yo soy de los que digo que si el pueblo no salió a votar, que el 47% no votó, que en ciudades como Santiago el 52% no votó, se quedó acostado en su casa, entonces que coja su caramelo, y que no se queje, porque la situación cada vez se complicará más,
y cada vez será más difícil y cada vez será más preocupante para el pueblo dominicano y la oposición que se mantenga desde afuera defendiendo al pueblo dominicano, convertida en el paño de lágrimas para todos aquellos que tengan los gritos desde el gobierno, que haya un lugar de refugio donde pueda ir a quejarse. Así es que el líder de la oposición, el doctor Leonel Fernández, no debe reunirse con el presidente Abinader para que Abinader lo convierta en un cómplice de toda la problemática y la masacre que le va a producir su reforma fiscal al pueblo dominicano. Y en otro sentido, pasando a lo que tiene que ver con el ámbito internacional, hemos visto una condena del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde un jurado lo ha declarado culpable. Ya se espera la sentencia del juez, el juez que va a dictaminar esta sentencia. Y dice, pudimos ver hace un rato, porque aquí en su programa El País en Blanco tenemos las informaciones frescas y veraces. Hace un rato estuve observando que el periódico digital El País de España habla de que Donald Trump dice que a él no le importa ir a la cárcel, pero que sus seguidores no lo van a aceptar. Entonces ya usted sabe la situación que se complica en los Estados Unidos, donde Donald Trump tiene prácticamente la mayoría de los ciudadanos norteamericanos que están a favor de Donald Trump y que están apoyando a Donald Trump, y que de Donald Trump ir a la cárcel, imagínense medio Estados Unidos en la calle protestando por la prisión de Donald Trump. A pesar que los casos de Donald Trump, esos 34 cargos que fueron lo que los jurados encontraron que él era culpable, supuestamente a unanimidad, que es un asunto más político que otra cosa, como lo ha dicho el mismo Donald Trump, que yo creo que no es una situación aparentemente de esta magnitud, pero lo que se ha buscado es tratar de frenar a Donald Trump para que Donald Trump no sea el presidente de los Estados Unidos, ya que este líder, porque es un líder en los Estados Unidos, tiene, o no los Estados Unidos, Donald Trump es un líder a nivel mundial. Esa figura es mundial, la de Donald Trump, no nada más en los Estados Unidos, en el mundo. Entonces vemos que no es más que una persecución política, pudiéramos decir, para bloquear a Donald Trump, ya que Donald Trump tiene todas las posibilidades de convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero lo más preocupante para el oficialismo de Estados Unidos es que Donald Trump puede ser presidente desde la misma cárcel.
Entonces ahí hay que esperar el veredicto del juez. No creo que sea una condena en prisión, ya que están hablando de 4 años, y creo que lo más recomendable es que esa condena sea Trump en libertad, que vaya a su campaña electoral en libertad, porque Estados Unidos es un país que supuestamente es motivador y promotor de las libertades, y entonces creo que no es importante que Donald Trump vaya a la cárcel. Creo que le deben de poner su condena, una condena suspendida de la prisión, y que siga su proceso en libertad y haciendo su campaña electoral, porque las posibilidades que tiene Donald Trump de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos son muy altas, porque lo que sucede es que Donald Trump, a pesar de que dicen que Donald Trump es loco, pero no es un loco. Donald Trump es un hombre sabio y muy inteligente, y lo ha podido demostrar. Una persona que no tenga esta característica no llega a ser presidente de los Estados Unidos, y más que Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, mantuvo un ambiente de paz y de tranquilidad, que a un grupo no le interesa que Donald Trump sea presidente nuevamente. Eso es una realidad, porque el grupo que tiene que ver con la construcción de armamentos militares, armas y pertrechos militares, no está de acuerdo con que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos, porque en el gobierno de Donald Trump no hubo guerra, y a los Estados Unidos hay un grupo poderoso que tiene que ver con los fabricantes de armas y pertrechos militares, que lo que le interesa es que siempre haya guerra para ellos poder aumentar enormemente su fortuna, sus capitales, vendiendo armas. Ahora mismo las industrias de armamentos y pertrechos militares de los Estados Unidos sacó de sus almacenes todas las armas viejas que tenían ahí, y esas armas las vendieron, y fue tan enorme y rentable la venta de todas estas armas para llevarlas a la guerra de Ucrania, de Medio Oriente, esa parte que tiene que ver con Israel también. Y eso ha favorecido bastante a la industria armamentista norteamericana, porque han aumentado enormemente su fortuna vendiendo todas estas armas viejas que ya no las querían, pero la pudieron vender. Y entonces parte de las armas modernas con tecnología de punta también se han vendido, porque estos climas de guerra son muy favorables para la economía de los Estados Unidos por la cantidad de armas que se vende, porque Estados Unidos es el principal productor de armas a nivel mundial, y eso hace que esa economía crezca bastante con los asuntos militares y las armas cuando hay guerra en cualquiera de la parte
del mundo, ya que es el imperio y tiene conexiones en el globo terráqueo. Entonces eso es muy importante para este grupo que maneja directamente lo que son el ámbito de las armas, y eso es favorable. Entonces toda esta industria muy poderosa en los Estados Unidos, los industriales de armamentos y pertrechos militares están en contra de que Donald Trump vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos, porque Donald Trump no patrocina guerra y a ellos les conviene siempre que haya guerra para vender todas sus armas. Y eso es muy importante en este ámbito en los Estados Unidos. Pero entonces aquellos que tienen clima de paz, de tranquilidad, quieren que Trump vuelva, porque en los tiempos que Trump fue presidente vivieron un clima de paz, vivieron un clima de tranquilidad, porque lo primero que Trump hizo fue recoger todos esos militares norteamericanos que se encontraban en Irak y en otra parte del mundo. Trump los recogió y los llevó a los Estados Unidos para entonces de esta forma seguir avanzando con un clima de paz y tranquilidad. Y eso no cae bien en este sector de lo que es la industria de las armas en los Estados Unidos. Y esa es la realidad. Entonces vamos a esperar, vamos a ver cuál será la decisión de este juez, que tendrá ya el veredicto final de esta sentencia que ha condenado a Trump a 4 años de prisión. Y vuelvo y digo y confirmo lo que fue publicado hace apenas minutos en el periódico El País de España, que Donald Trump está dispuesto a ir a la cárcel. Lo ha confirmado a los Estados Unidos y al mundo, pero él dice que sus seguidores no estarán de acuerdo. Entonces, siguiendo con un tema muy importante, siguiendo aquí mismo en América y pasando únicamente la frontera de Estados Unidos con México, no podemos estar viajando tan lejos. Hay un día importante y especial para el pueblo mexicano con relación a las elecciones presidenciales que se están celebrando en el día de hoy, 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Entonces, vemos que se están celebrando elecciones en México. Le hacemos un llamado directamente al colega Elid Fernández, que se encuentra directamente desde Puebla, México, un compañero, un colega, un politólogo que forma parte de la Comisión Internacional de los Observadores de Elecciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y está formando parte de esta comisión, y le hemos pedido que nos dé informaciones de cómo van los votos o el conteo, porque ya hace un rato que cerraron las votaciones
y es importante saber cuál de las dos candidatas está aventajando en el escrutinio, porque hay dos mujeres que son quienes están directamente compitiendo por la presidencia de México. La presidencia de México hoy quedará en manos de una mujer y sería la primera vez en la historia mexicana que una mujer dirija los destinos de este país tan enorme como lo es México, una federación de estados. Entonces eso es importante y estamos en la expectativa de que Elith Fernández nos dé informaciones desde Puebla, México, que está ya como un observador internacional de la República Dominicana. Entonces, una de estas dos importantes mujeres va a dirigir ese país y son la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Gálvez. Entonces ahí pudimos ver la última información publicada hace apenas minutos, que pudimos ver que todavía habían lugares que estaban votando todavía ya a las 8, casi a las 9 de la noche, y eso es algo preocupante. Aparentemente las elecciones van a ser muy bien vistas, porque según la trayectoria ha votado una enorme cantidad de personas. De los 98 millones o más de 98 millones de mexicanos que están hábiles para ejercer su derecho al voto en el día de hoy. Y eso lo pudimos ver. Pudimos ver que varias generaciones de mujeres mexicanas se mostraron este domingo orgullosas de la participación de las mujeres en esta contienda electoral, donde dos mujeres son quienes tienen la mayor posibilidad de ganar estas elecciones: la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Gálvez. Eso es importante, significa que las mujeres están avanzando, y eso yo lo veo bien, porque las mujeres que se dedican a ejercer lo que es la política, yo la veo como mujeres muy valiosas y mujeres que no tienen obstáculos, porque son mujeres que vencen miles de dificultades para competir en una contienda electoral que no es fácil, y mucho menos en un país como ellos lo han denominado su tradición, que es un país machista, y vemos estas mujeres que están compitiendo. Un país muy sangriento, donde han asesinado una cantidad de candidatos en los últimos años, y estas mujeres aguerridas, mujeres súper aguerridas son estas mujeres, están compitiendo por encima de todas estas dificultades, y creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque no todas las mujeres tienen esta capacidad
de ser aguerrida y lanzarse a una contienda electoral presidencial, y más aún en países tan sangrientos como lo es México. Así es que desde aquí, desde su programa El País en Blanco, nosotros felicitamos a ambas candidatas, ambas mujeres, tanto a Claudia como a Xochitl, porque son mujeres aguerridas y valientes que se han dedicado a participar y trabajar en la política para defender los bienes de su país, de país tan poderoso como lo es México, uno de los países más grandes del continente americano, con más de 98 millones de personas habilitadas para votar en el día de hoy, mientras aquellos mexicanos se habilitaron para votar más de 98 millones en el día de hoy, y muchos desde muy temprano de la madrugada haciendo fila para votar. Vemos que en la República Dominicana sucede lo contrario. 8 millones de personas, y de los 8 millones de personas, el 50% se quedó acostado de haragán en su casa. Y por eso tenemos lo que tenemos, porque cada pueblo tiene las autoridades que merece, tiene las autoridades por las que lucha, y eso es preocupante. Mientras esto el tiempo no le alcanza, porque la mayoría trabajan, como pudimos ver ahí en diferentes entrevistas de CNN en español, donde cientos o miles o millones de personas fueron a votar, y por la enorme fila y el tiempo limitado de su trabajo no pudieron votar. En la República Dominicana sucedió todo lo contrario, y eso da mucho que pensar y analizar, tanto de la política dominicana como de lo que son sus políticos, su forma de actuar, y eso es preocupante. También siguiendo con este mismo ámbito, en el ámbito internacional, es bueno hablar del ámbito internacional, ya yéndonos a El Salvador, saltando de México a El Salvador, saltamos varios países y caemos en El Salvador, país importante donde cuando Cristóbal Colón llegó, ahí fue que uno de los tripulantes del barco dijo que vio una ave que volaba cerca de la tierra, y ahí dijo tierra. Y cuando dijo tierra, los demás le dijeron ¿dónde? Ya que iban a fusilar a Cristóbal Colón, ese grupo de delincuentes que España le dio, o la iglesia, para que se perdieran todo por ahí. Delincuentes de la cárcel, condenados a cadena perpetua, y ya estaban desesperados, tanto tiempo navegando y no encontraban tierra. Y si no encontraban tierra, ya iban a asesinar a Cristóbal Colón. Y por suerte apareció esa ave
Y cuando dijo tierra, uno dijo ¿dónde? Dijo, mira el ave volando allá. Se dieron cuenta que era un ave que no volaba lejos de la tierra. Y entonces por eso le ponen Salvador a esta parte. Le pusieron El Salvador porque por eso se salvó Cristóbal Colón. Entonces, ahí vemos que esta nación que estaba perdida, destruida, enferma, como dice el presidente Bukele, por la cantidad de pandilleros, hoy por hoy es uno de los países más tranquilos, no únicamente del continente americano, sino del mundo, porque tuvieron un presidente que se enfocó en trabajar para la seguridad, la paz y la tranquilidad del pueblo salvadoreño. Y por eso, en el día de ayer vimos donde el pueblo juramentó por un periodo más de 5 años al presidente Nayib Bukele, el presidente electo con más del 80% de los votos de su país. Usted puede decir lo que usted quiera, lo puede tintar como de dictador, pero es un líder querido por su pueblo y electo con más del 80%. Diferente a la República Dominicana, que el presidente de nuestro país trató de manipular el gobierno y manipularon que tenían un 70% y en muchas partes 75%, pero todo eso era falso y ahí pudimos ver que pasaron las elecciones y sacó un 57% que se quedó muy lejos de ese 62% que sacó Danilo Medina en el 2016, que todavía el presidente Luis Abinader no le ha reconocido el triunfo. Y esa es la realidad, un récord. El récord dominicano es un 62% sacado por Danilo Medina en el 2016. Entonces, Nayib Bukele sacó más del 80% en las elecciones de este año, ayer juramentado como nuevo presidente de El Salvador. Con 5 años más, ya el pueblo sano del cáncer, como la anécdota que él explicó en su discurso de cómo encontró a El Salvador y cómo está, y dice que ahora en este periodo El Salvador tendrá que trabajar y tomarse los medicamentos muy amargos para entonces de esta forma trabajar con la economía del pueblo salvadoreño. Hay que trabajar para que ese pueblo entonces ahora tenga dinero, tenga los recursos necesarios, pero ya el cáncer de la pandilla está curado. Hay tranquilidad, hay paz en El Salvador y eso es muy importante para este pueblo salvadoreño que gracias al Todopoderoso tienen un presidente como el que ellos se merecen, y eso es muy importante cuando los pueblos toman conciencia, cuando los pueblos entienden que deben de buscar la persona que quieren y que necesitan y que merecen, porque eso es algo muy importante, como pudimos ver en ese discurso de Nayib Bukele en el día de ayer, donde hablaba que lo mejor debe ser lo público,
lo público debe ser mejor que lo privado, porque lo público es del pueblo. Y es una realidad, y pocas veces suceden líderes de esta categoría, y especialmente en países como estos países en vía de desarrollo de Latinoamérica, que son países que lo maneja el imperio. Y esta es la realidad. Entonces, muchas felicidades al pueblo salvadoreño, muchas felicidades al presidente Nayib Bukele por haber sido electo con más del 80% de los votos, y su pueblo lo quiere y lo adora, porque es un presidente que trabaja en favor de los más desposeídos y en favor de la sociedad salvadoreña. Todo lo contrario al presidente que tenemos en la República Dominicana, que la República Dominicana en estos momentos está en un suspenso de preocupación, de dolor y de espera de una catástrofe, de masacre al pueblo dominicano a través de una reforma fiscal, una reforma constitucional que no debe suceder en la República Dominicana, y eso es preocupante. Con este tema de lo que es la reforma constitucional, creo que es un error. Creo que el pueblo dominicano, la oposición, no debe permitir una modificación a la Constitución, porque al presidente Luis Abinader se le antoje de modificar la Constitución. La República Dominicana tiene la Constitución más avanzada de toda la región. La República Dominicana tiene la mejor Constitución, la Constitución donde hay un Estado de Derecho que no se compara con ninguno de los países de la región. Constitución esta que ha sido tomada de ejemplo por muchos países de la región. Entonces, este intento o esta idea del presidente Abinader de modificar la Constitución no es más que una forma directamente de querer dañar la Constitución que tenemos, y creo que el pueblo no puede apoyar esto en ninguna oportunidad. El presidente Abinader le ha vendido al pueblo de que hay que modificar la Constitución para de esta forma tener un ministerio público independiente. Pero lo más preocupante es que el presidente Abinader se ha pasado 4 años con una cantaleta, pudiéramos decir, de que tenemos un ministerio público independiente. Entonces, si tenemos un ministerio público independiente, ¿para qué tenemos que modificar la Constitución? También el presidente ha dicho que hay que ponerle un candado a la Constitución para que no se pueda modificar fácilmente. Pero la Constitución tiene ese candado. ¿Cuál? El de no tocarla. No tocarla. El presidente ha dicho que le gustaría que tengamos 2 periodos y nunca más. Que el presidente sea electo por 2 periodos y nunca más. Pero ese es el modelo que tenemos, que es el modelo norteamericano, 2 periodos y nunca más. Entonces, aún el presidente no es abogado, no sabe de esto, porque el presidente es un economista. No sé si es un economista brillante, porque en la República Dominicana no se ve ese desarrollo de la economía. Entonces, no es abogado, pues no sabe de esto. Entonces, esa modificación a la Constitución
es algo que no se corresponde con la realidad. Creo que lo mejor es que la Constitución no la toquemos. Lo que le espera a este pueblo en estos 4 años, el presidente Abinader, son cosas muy graves, son problemas. No son soluciones, son problemas. Son reformas que vienen directamente a afectar al pueblo, porque esa reforma principalmente del Código Laboral, donde le quieren quitar lo que es la cesantía a los trabajadores, para más conocimiento de los trabajadores, lo que los trabajadores le dicen la liquidación. Le quieren quitar la liquidación a los trabajadores, que son conquistas adquiridas a través de sangre y fuego, pero el gobierno quiere que se le quiten a los trabajadores la liquidación, lo que la ley llama cesantía, porque los empresarios ven esto como una competencia, que cuando tienen un empleado y ese empleado dura X cantidad de años y lo cancelan, hay que darle sus prestaciones laborales. Entonces la cesantía es un dinero que se le paga al trabajador que fue cancelado, y muchas veces cuando tiene X cantidad de años, ese empleado coge ese dinero y pone un negocito para él. Entonces los empresarios esto lo ven como una competencia, pero ellos quieren quitarles este derecho a ese trabajador, y el gobierno está en eso. El gobierno trae muchas reformas, pero todas estas reformas es para joder a la clase media y a la clase más desposeída. Así es que el pueblo dominicano debe mantenerse en la expectativa, y la oposición, porque lo que le espera a la República Dominicana no es que el horno está para galletitas, es que el presidente está buscando cómplices de la oposición para masacrar al pueblo dominicano a través de un sinnúmero de reformas, especialmente la reforma fiscal, para embromar al pueblo dominicano.